En Sinaloa, imparable la violencia, además de enfrentamientos, además de persecuciones. Eso es lo que está viviendo la ciudadanía. Eso es lo que parece que no entienden desde los escritorios de Palacio Nacional, lo que está sufriendo. En términos de seguridad personal, de miedo, de pánico la gente. Por eso no mandan a los niños a las escuelas. Por eso no salen, están los restaurantes vacíos. Fin de semana y parece pueblo fantasma aquello que era un jolgorio todo el tiempo. Está brutal. Y ahora no solamente es Culiacán, es también Mazatlán. A ver, ¿de qué tamaño será el tema de la violencia en México? ¿Y qué preocupación internacional representará, sobre todo de cara a los Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, que ha puesto el tema como un eje central de su política? Que el New York Times este fin de semana publica en su portada una foto gigante con un reportaje en donde se denuncia que los cárteles en México están reclutando a estudiantes de química, universitarios, para fabricar fentanilo. ¿Qué le digo? Por cierto, no fue la única portada. En Washington Post publicó en su portada que el régimen mexicano desapareció 7 organismos autónomos, lo que ha despertado temores de que la democracia en México esté en riesgo. En Sinaloa, colectivos de búsqueda de personas advierten que al menos 500 personas han sido asesinadas en casi 3 meses de la peor ola de violencia que se haya registrado en ese estado en la historia. Advierten que la cifra podría ser más, debido a que también se han reportado un montón de secuestros, un montón de desapariciones. La Federación de Abogados de Sinaloa pidió a las autoridades decretar un toque de queda. Por la violencia en Sinaloa, se hizo viral la suspensión de vuelos comerciales a Culiacán, aunque Aeroméxico informó que tuvo ajustes en sus frecuencias, pero que eso no se debió a un tema relacionado con la violencia. En un avión de Viva Aerobús, la sobrecargo informó a los pasajeros que no viajarían a Culiacán debido a la situación de violencia. El gobernador Rubén Rocha presentó su informe de gobierno el viernes, dijo que no era para tanto. Que sí había una condición de violencia, pero que no era como paralizarse. Sinaloa está paralizado. Los negocios cierran antes, está muerto en la noche. Nada abre en la noche, los negocios cierran temprano, no hay taxis prácticamente durante la noche. Bueno, en las escuelas los papás no llevan a los niños por miedo a las balaceras. Hay algunos estados que claramente están jalando la tendencia a la alza, particularmente el caso de Sinaloa, ¿no? Es el más notorio, pero también está Tabasco y Guanajuato, que por ahí había mejorado un poco. Trae un repunte de violencia también importante, lo mismo Guerrero y Colima y otros estados que siguen por los cielos, como Morelos, como el caso de Baja California, Chihuahua y Sonora. Uh-huh. ¿Están tratando de hacer actos mediáticos desde tu punto de vista para tapar la sensación? Mira, yo lo que creo que está sucediendo al inicio de este gobierno es que les dejaron una bomba de tiempo que estalló, ¿no? O sea, no necesariamente este repunte de la violencia responde a lo que ha hecho o dejado de hacer este gobierno. Lleva realmente muy poco tiempo. El tema es que había estados que estaban extremadamente calientes o ya de plano en guerra, como el caso de Sinaloa, que empezó en agosto, digamos, esta guerrilla dentro del cártel de Sinaloa. Tabasco viene desde enero, Morelos desde el año pasado, Colima lleva algunos años, Guanajuato pues ni se diga, lleva ya varios años en una situación de violencia, pero entonces le entregaron el gobierno con conflictos en efervescencia. Sí creo que hay un notorio cambio en la disposición a combatir al crimen organizado. Hemos visto mucho más actuaciones de la Guardia Nacional y del Ejército. Por otro lado está la operación Enjambre que se realizó en el Estado de México. Ahora es muy pronto para saber si eso tendrá o no un efecto en disuadir la violencia. Al menos el mensaje creo que sí es distinto, particularmente después de lo que pasó en Estado de México con la operación Enjambre. El mensaje ahí a las autoridades municipales creo que es importante, de decir, un poco se acabó la fiesta de andar haciendo pactos criminales, la total impunidad. No tanto así a nivel estatal, porque pues Rocha sigue campante en su estado, y por otro lado tenemos Guerrero, donde es cada vez más evidente el nivel de colusión del crimen organizado con las autoridades estatales.
Lo que me preocuparía a mí más bien, Carlos, es que ante este repunte de la violencia o esta situación efervescente de violencia, se eche para atrás el gobierno en esta primera intención que tuvo de combatir al crimen organizado, porque suele ser esa la respuesta. Se empiezan a calentar las cosas y prefieren dejar de combatir para tratar de apagarlas. Deberían de recordar que la inacción es lo que nos llevó a este punto y habrá que insistir, habrá que esperar y ojalá no se eche para atrás el gobierno en esta intención de combatir al crimen organizado y todo lo contrario, vaya más allá, vaya por la colusión a nivel estatal, vaya por más cabezas criminales y por una acción mucho más decidida contra el crimen organizado. Uh-huh. Hay una preocupación de Estados Unidos expresada públicamente por Donald Trump en el sentido de México se ha cruzado de brazos frente a los criminales. ¿Crees que con estos dos casos emblemáticos de Guerrero y Sinaloa, que cayeran los gobernadores, que ahí basta la decisión política de Claudia Sheinbaum, claro, consultada con Palenque, si no, no va a jalar, podría mandar una señal positiva en este sentido de cara a lo que es, pues ya asombroso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sería una señal positiva no solo a Estados Unidos, sino a los propios mexicanos, porque francamente, sobre todo el caso de Rocha ha sido pues realmente grave y indignante. ¿No? Escandaloso. Sí, y le levantaron la mano, recordemos, el día después de que se le acusa olvidemos por un momento del tema del Mayo, del asesinato de su principal opositor político. El día después le levantaron la mano el presidente y la presidenta electa en ese entonces, Claudia Sheinbaum. Ahora, es bien importante lo que mencionas de Estados Unidos. En una entrevista, Donald Trump dijo muy claramente, si México no empieza a actuar contra el crimen organizado, nosotros vamos a empezar a sacar a la luz los casos de colusión del régimen con el crimen organizado. Esto quiere decir que tienen información, o al menos él percibe que tienen información al respecto, y yo creo que esa va a ser una de las palancas que va a estar activando el gobierno de Donald Trump para tratar de presionar a actuar al gobierno mexicano. Por otro lado, veo muy difícil, Carlos, que vayan hasta esas instancias en el gobierno mexicano, porque desgraciadamente ese tipo de pactos y arreglos político-criminales están en la esencia del fortalecimiento político del régimen, sobre todo en esos estados del Pacífico y por otro lado también en estados como Tamaulipas, y muy difícilmente van a dejar actuar a las autoridades hasta allá. Ojalá así fuera, no lo veo por el momento, pero por lo menos que vayan por las redes criminales y por lo menos que si insisten este mensaje de hasta aquí llegó ese tipo de arreglos, ¿no? Hay una decisión de parar este tipo de colusión. Me parece que es bien importante que insistan en este mensaje, que vayan por más alcaldes, que vayan por más redes financieras y entonces este mensaje permee en los políticos, en las autoridades y por supuesto en el propio crimen organizado. Carlos Matienzo, te agradezco mucho estos minutos para W Radio, gusto saludarte. Gracias a ti, Carlos, un saludo.